bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a resolver un problema relacionado con un elemento estructural que ya se encuentra construido. Es decir, que el elemento estructural ya se encuentra diseñado, ya tiene el refuerzo longitudinal y el refuerzo transversal. Y puede pasar, es muy usual, que nos llamen a los ingenieros civiles por alguna problemática que los propietarios de las edificaciones encuentran que les está pasando a su edificio. Existe cierto temor en la población cuando se evidencian ciertas fisuras o ciertas grietas en aquellos elementos que hacen parte de la edificación, la mampostería, y pues el problema parece aún más grave cuando las fisuras o las grietas se presentan en aquellos elementos estructurales. En este caso, pues este elemento de acá, les quiero presentar, que es el que vamos a resolver, hace parte de este pórtico, es esta viga, cuya viga se encuentra en doble voladizo. Un voladizo en la parte superior, que es aquí, y otro voladizo en la parte inferior, que está acá. O sea, esta es la planta de la edificación que vamos a analizar o que vamos a revisar. Les explico entonces el sistema estructural. Se trata de una edificación cuyo sistema de losa se llaman losas nervadas en dos direcciones, es decir, que las viguetas se encuentran orientadas tanto en el sentido horizontal, aquí se la estoy representando en color rojo, como en el sentido vertical. O sea, esto es un sistema de losas alineadas en dos direcciones. Esos elementos que les estoy resaltando aquí color rojo son los encargados de recibir la carga de la losa, de los acabados, de los muros y transmitirle la carga a las vigas, a la viga principal. En este caso, las vigas principales son aquellas que conectan las columnas. En este caso, nuestra viga de análisis es la que voy ahora a resaltar en color azul acá. Esta primera parte se trata de nuestro primer voladizo. Este es el vano central. Y por acá tenemos el otro voladizo. En color rojo vamos a encerrar las columnas cuyos elementos sirven de apoyo a las vigas y son las encargadas de transmitir las cargas finalmente a la cimentación, sea cual sea el sistema de cimentación. Este edificio, el sistema de cimentación son unas zapatas. Esa viga se ve tal cual como se representa en este corte. Para nuestro análisis, las distancias siempre se toman desde eje de columna o entre ejes de apoyo. Los apoyos, como son las columnas, trazamos el eje de la columna, que sería en el centro de la columna. En este lado también, este sería el eje de la columna de la derecha, y medimos las distancias entre ejes. Cuando se hace una revisión, lo que se deberían tomar en relación con las cargas serían las cargas reales, porque nosotros podríamos, si se está evidenciando un problema, pues las cargas que se deberían tomar son las cargas reales. Pero si lo que se quiere es revisar el cumplimiento de la norma, las cargas que deberían tomarse son las cargas mayoradas, si se está trabajando con el método de resistencia última. En este caso, vamos a tomar las cargas, la carga última, ya la carga mayorada, teniendo en cuenta las cargas que se le transmiten a la viga, sería una carga distribuida de 40 kN por metro. Eso realmente, pues lo que nosotros tendríamos, o lo que se tendría acá, son cargas puntuales en cada uno de estos puntos, la intersección entre vigas, entre las viguetas y la viga, pero como esas distancias son pequeñas, es más fácil trabajar con una carga distribuida. Y esa carga distribuida en este caso ya no la dan, o se calculó, de 40 kN por metro. Ese es un análisis previo que ya se hizo, para no alargar el ejercicio. Obsérvese la simetría de la estructura. Es decir, tenemos dos voladizos de igual magnitud, de 3 metros, y un vano central de 9 metros. En ese sentido, pues, para el cálculo de las reacciones se facilita mucho el trabajo, debido a que los apoyos, esos dos apoyos tomarían la misma carga, es decir, el apoyo, si este llamamos apoyo A y este apoyo B, las reacciones tendrían el mismo valor.
para calcular el valor de las reacciones, tendríamos entonces que puntualizar, hacer una equivalencia entre lo que es la carga distribuida y lo que sería una carga puntual. Nos enseñaron que la manera de hacerlo es calcular el área de la representación gráfica de la carga distribuida. Es decir, que aquí lo que tendríamos es un rectángulo cuya base sería de 15 metros y una altura de 40. Por lo tanto, esta carga puntual equivale al área, base por altura, sería multiplicar 15 por 40, que en este caso nos daría 500 kilonewton. Y aquí desaparece el sobremetro, porque la carga puntual ya tiene unidades de fuerza, a diferencia de la carga distribuida, que es unidades de fuerza sobre unidades de longitud. Esta fuerza, como les dije en un principio, se distribuye en proporcional entre los dos apoyos, teniendo en cuenta la simetría. Es decir, que 600 dividido 2 sería 300 kilonewton y 300 kilonewton. Una vez que ya tenemos las reacciones, pasamos a calcular el diagrama de momento, si se quiere, directamente, o podríamos calcular primero o dibujar el diagrama de cortante y luego el diagrama de momento. ¿Para qué hacemos esto? Porque resulta que nuestra viga ya está diseñada, ya está construida, tendríamos que calcular los momentos actuantes y compararlo con el momento resistente. Esa es la verificación que finalmente vamos a hacer aquí. Es decir, por un lado tenemos las cargas, eso genera un momento actuante que lo podemos sacar del diagrama de momento. ¿Y por qué del diagrama de momento? Porque allí podemos visualizar los esfuerzos que se están produciendo en nuestra viga en el punto que queramos. Si nuestro sitio de interés es el centro de la viga, porque resulta que aquí es donde se están presentando las fisuras, tendríamos que entonces trabajar con el momento último actuante versus el momento resistente en esta sección de la viga. Y si es por fisuras que se están presentando en el apoyo, por acá tendríamos que estar trabajando con el momento actuante que se genera en el apoyo, que en este caso sería momento negativo. O sea, por eso es importante el diagrama de momento. Entonces comenzamos con eso. Ya conocemos los valores de las cargas puntuales en cada uno de los puntos de apoyo, que es de 300 kilonewton el del costado izquierdo y 300 kilonewton el del lado derecho. En ese orden de ideas, pasamos a construir el diagrama de cortante. Alguien se preguntará, ¿por qué el diagrama de cortante? Pues, una vez teniendo el diagrama de cortante por el método de las áreas, podemos construir nuestro diagrama de momento. Comencemos. El diagrama de cortante en este punto del extremo izquierdo, por tener un voladizo, ahí no hay apoyo, el cortante es 0. Luego, cuando nos acercamos al apoyo A, el valor del cortante en este punto es el equivalente al área de la carga distribuida en ese segmento. O sea, el área de esto sería la base, que es 3, la altura, que es la carga distribuida, 140, 3 por 40 da 120. Negativo porque la carga distribuida viene hacia abajo. O sea que este punto de aquí sería 120 kilonewton. Luego, ¿cómo unimos el punto de arranque de la curva hasta el apoyo en A? Lo unimos con una línea recta, porque el diagrama de cortante, en este caso, por tener una carga distribuida, sabemos que son líneas rectas. Luego, de 120 kilonewton negativo, el cortante aquí hay una discontinuidad, sube. ¿Y cuánto sube? Sube menos 120 más la reacción. ¿Cuánto es la reacción? 300, o sea, menos 120 más 300 da 180. Por lo tanto, el valor de acá de la reacción o del cortante es 180 kilonewton. Luego nos vamos para el apoyo B. El cortante de aquí arranca en 180, como lo estamos viendo. Y acá en este punto del lado derecho, o sea, en el apoyo B,
encontramos el valor del cortante acá, que sería 180 menos el área de la carga distribuida en el segmento entre A y B. Otra vez el rectángulo, pero en este caso la base es 9 y la altura es 40, es decir, 360 negativo. 9 por 40, 9 que es la base, 40 que es la altura, dan 360 negativo. Y el punto de partida es 180 positivo, que tenemos 180 menos 360 baja a 180. Y esos dos puntos, igual que en el primer segmento, lo unimos con una línea recta, menos 180 kilonewtons. Luego encontramos la misma reacción del que teníamos en el lado izquierdo, de 300 positivo porque va hacia arriba, es la misma discontinuidad, menos 180 más 300 es 120. Por lo tanto, aquí hay dos puntos del cortante, arriba sería 120 kilonewtons. Les repito, menos 180 más 300 da 120. Y cerramos en cero. Ya. Muy sencillo, ya tenemos construido nuestro diagrama de cortante. Ahora por el método de las áreas vamos a construir nuestro diagrama de momento. O sea que aquí tendríamos un área 1, aquí tenemos un área 2. Esta área sería igual a esta otra área, o sea la llamamos como área 2 también. Y esta sería como un área 1 también. Nótense que son por simetría. Las dos áreas estas seguidas son iguales y las de los extremos también son iguales. Este triángulo también, al ser simétrico, este punto ya lo tenemos definido. Sería en la mitad de los 9 metros. ¿Por qué? Porque esta altura del triángulo acá es 180 y esta altura del triángulo acá en la parte de abajo también es 180. Por lo tanto, este punto queda en la mitad de los 9 metros. O sea que aquí sería nuestra base 4.5 metros y acá nuestra base 4.5 metros. ¿Listo? Calculemos cada una de nuestras áreas. El área 1, la base ¿cuánto es? 3 metros, que es la magnitud del voladizo. Y la altura del triángulo es 120. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. Es decir, 3 metros por 120 nos da 360. Entre 2 tenemos un valor de 180. El área, ¿qué unidades tiene? Tiene unidades, lo mismo, unidades del momento. Es decir, en este caso sería kilonewton por metro, que nos dio 180 kilonewton por metro. Ese es el valor del área 1. Luego nuestra área 2. Nuestra área 2, la base en este caso, es 4.5 metros. La altura es 180 kilonewtons. Por lo tanto, multiplicamos 4.5 por la altura, que es 180, y lo dividimos entre 2. Eso nos da 405. El área 2 positiva nos da 405 kilonewtons por metro. ¿Por qué positiva? Porque el área está por encima de nuestro eje horizontal. Esta área 1 es negativa porque está hacia abajo. El área 1 es negativa. La estoy ayudando en color azul. El área 2 es positiva. La voy a ayudar en color rojo para este segmento. Y el área 2 aquí en este segmento es negativa. Y el área 1 del último segmento es positiva. Por lo tanto, teniendo en cuenta las condiciones de apoyo, en el voladizo el momento es 0. Aquí es como si tuviéramos una articulación, ahí el momento es 0. Luego, en el apoyo en A, sería el área comprendida entre el punto 0, que es de arranque, hasta el apoyo en A. El área que está ahí es de menos 180, o sea que negativo lo vamos a dibujar arriba. ¿Por qué arriba? Porque resulta que el momento negativo indica en qué zona de la viga o en qué parte de la sección transversal se está generando la tracción. Teniendo en cuenta de que el voladizo genera extracción en las fibras superiores, es decir, aquí el momento lo vamos a dibujar arriba negativo.
Esa es la razón por la cual el momento se coloca arriba. ¿Esto cuánto nos dio? 180 kilonewton por metro. Luego vamos a trazar este punto intermedio hacia abajo. ¿Y cómo calculamos este punto? Que es, entre otras cosas, el valor donde se genera el momento máximo positivo. Si es que hay momento positivo, porque puede existir que el voladizo es tan grande que la parte central de la viga se levante. Eso puede pasar. Revisemos. En este caso, pues venimos con un valor de 180 kilonewton por metro negativo y nos encontramos con que el área 2 es positiva de 405. Por lo tanto, el valor del momento en el centro de la viga es menos 180 más 405. Por lo tanto, haciendo esa operación nos da 225 positivo. Ya lo tenemos, 225 kilonewton por metro. Lo dibujamos el positivo en la parte inferior porque este momento, al contrario del momento del voladizo, está produciendo tracción en las fibras que se encuentran por debajo del eje neutro de la viga, por debajo del bloque de compresión. Listo. Por simetría podríamos calcular este punto de acá, el punto B, pero por simetría este valor necesariamente tiene que ser igual a 180 kilonewton por metro y debe cerrar en 0. ¿Cómo unimos los puntos? Es la pregunta. Los puntos se deben unir mediante parábolas cuya concavidad o la barriga de la parábola debe apuntar hacia abajo, porque el cortante, la pendiente en todos los tramos es negativa. Es importante, cuando tengan que hacer despiece, identificar los puntos de inflexión, los puntos donde el momento es 0. ¿Por qué es importante? Porque si queríamos aquí representar cuáles zonas de la viga están sometidas a tracción en la parte superior, sería la de color azul. Tracción, toda la viga hasta este punto, o sea, este segmento de aquí, en la viga se está produciendo tracción en las fibras que están por encima del eje neutro de la viga. Por el contrario, ya en esta zona de acá, se está generando extracción en las fibras de abajo. Y para el voladizo o para la parte derecha, la tracción pasa nuevamente a la parte superior. ¿Listo? Nuestros puntos de interés, ¿cuáles son para el diagrama de momento? Entonces son dos. Para momento negativo, 180 es el momento máximo. Ese es el momento máximo actuante negativo, que lo que nosotros esperaríamos, si el diseño estuvo bien hecho, es que este momento actuante esté por debajo del momento resistente de la viga, teniendo en cuenta el refuerzo. El momento positivo lo podemos observar acá, el máximo es 225. Ya con esos dos valores, ahora lo que nos resta es determinar los momentos resistentes con base en el refuerzo. Entonces, tenemos que analizar cada uno de los segmentos. En la parte del voladizo, el refuerzo que nos interesa revisar en un principio es el refuerzo de la parte izquierda, que en este caso este no sería 3/4 sino 5/8. Es decir, este refuerzo de aquí es 5/8 de pulgada, porque así está en los planos estructurales que nos entregaron. Refuerzo en la parte superior 5/8, en la parte inferior 3/4. Y al final tiene 5/8 otra vez. Pero para el momento negativo nos interesa revisar entonces el momento resistente correspondiente a este segmento. ¿Cuál? El que está en la parte de arriba, es decir, 4 barras de 5/8. ¿Cuánto es el AS para 4 barras de 5/8? Es, si cada barra de 5/8 tiene 1.97 centímetros cuadrados, es decir, 197 milímetros cuadrados, el total sería multiplicar, o el AS negativo sería multiplicar 4
por el área de una barra, que es 197 milímetros cuadrados. 788 milímetros cuadrados. Y para momento positivo es 3/4. Cada barra tiene 3/4 de diámetro, por lo tanto el a su vez es 4 veces el área de una barra, que sería 285 milímetros cuadrados, es decir, 1140 milímetros cuadrados. Con eso pues podemos aplicar aquí el bloque de Whitney para calcular el momento resistente. ¿Cuál es el bloque de Whitney? Nosotros tenemos que saber que el comportamiento del concreto es diferente al del acero. El concreto se comporta muy bien a compresión y por lo tanto lo que vamos a considerar para contribución del valor del momento es aquella zona del concreto que está sometida a compresión. La teoría nos dice que esa altura del bloque a compresión para no trabajar con una parábola, que es la curva de esfuerzo de formación del concreto, lo aproximamos a un rectángulo, es decir, algo así, un rectángulo, cuya carga puntual o su fuerza puntual se ubica en el centroide. Eso es lo que se llama C, con C mayúscula. Y acá, si el refuerzo está a esta altura, aparece la fuerza que resiste el acero. Bajo el principio de resistencia última, nosotros hacemos que en el diseño garantizamos que el acero fluya para garantizar fallas por tracción en el acero. Entonces, por lo tanto, si nosotros cogemos el área de acero y lo multiplicamos por Fy, tendríamos la fuerza que resiste el acero. ¿De dónde sale? De la curva de esfuerzo de formación, que ya la conocemos, que es algo así. Una zona de fluencia, plastificación y endurecimiento por deformación. ¿Hasta dónde ponemos a trabajar el acero? Hasta aquí, hasta su fluencia, esto es Fy. Y esfuerzo multiplicado por área nos da fuerza. La equivalencia que hacemos para el bloque de compresión es 0.85 F' sub C, esto es el esfuerzo, y lo multiplicamos por el área. ¿Cuál área? La altura del bloque de compresión por el ancho de la viga, o sea, A por B nos da el área, multiplicado por el esfuerzo que resiste el concreto nos da la fuerza. 0.85 F' sub C, A por B. Por equilibrio, igualaríamos que la fuerza de compresión y la de tracción del acero son iguales. Por lo tanto, a su S por Fy resulta siendo igual a 0,85 F' sub C, A por B. ¿Cuál es nuestra incógnita en esta ecuación? Nuestra incógnita sería la altura del bloque de compresión, porque por la geometría ya no las dan. Nos dicen que el ancho de la viga es 400 milímetros, acuérdense que ya esta viga está construida, y la altura 600 milímetros. Para efectos de diseño siempre se trabaja con un concepto aquí de peralte. El peralte es la distancia que existe de la zona más alejada a compresión hasta el centroide del refuerzo longitudinal. Esto es lo que se conoce como peralte. En este caso les aconsejo que trabajen con la distancia que existe entre la zona a tracción hasta el centroide del acero, 60 milímetros. Para el caso donde tenemos refuerzo en una sola fila, esto es este caso, tenemos refuerzo 4 barras en una sola fila, pero hay casos donde tenemos refuerzo en 2 filas, que puede ser algo así. En ese caso, el peralte se disminuye y este 60 milímetros pásenlo a 90 milímetros. Por lo tanto, el peralte, para calcular el peralte sería restar del H, que es 600 milímetros, los 60 milímetros que están acá. Por lo tanto, el peralte son 540 milímetros. Ahora podemos calcular la altura del bloque a compresión, que es A. Antes nos tienen que decir con qué concreto construyeron esto. Ya nos lo dieron. Nos dicen que el concreto con el cual se construyó y se diseñó esto es de 21 megapascal. Ahora pasemos entonces a determinar la altura del bloque a compresión despejando de esta ecuación 1 esa altura.
por lo tanto quedaría a su S por FY sobre 0.85 F' sub C por B. Ahora nos toca reemplazar. Para este caso, a su S, como estamos revisando, o vamos a revisar, es el momento positivo, es decir, del diagrama de momento, 225 kilonewton por metro. En este caso, nuestro a su S va a ser el de positivo, es decir, 1140. Para calcular la altura del bloque de compresión, a su S es 1140 milímetros cuadrados. FY es el esfuerzo de fluencia del acero, en este caso vamos a trabajar con 420 megapascal, es decir, newton sobre milímetro cuadrado. En la parte de abajo aparece el 0,85 F' sub C, que es la resistencia a la compresión del concreto. Nos están diciendo que es 21 megapascales, o sea, newton sobre milímetro cuadrado, por B, que es 400 milímetros. Por lo tanto, A, que es la altura del bloque de compresión, 67,06 milímetros. Ahora, para calcular el momento resistente, que lo llamamos MN, el momento nominal resistente, todavía no es el momento resistente que debemos comparar con el momento actuante. Este es nominal. Debemos hacer un momento en alguna de las dos fuerzas para que se nos cancele una de las dos. Podría ser una opción hacer momento en la parte superior, aquí en este punto. Entonces debemos encontrar la distancia que existen entre las dos fuerzas. Esta distancia de aquí entre las dos fuerzas sería entonces, si todo es D, el peralte hasta aquí es D, a D le descuento esta distancia que existe desde aquí hasta acá. Esta distancia, si todo es A, la fuerza del concreto se concentra en la mitad, o sea, A medio. Por lo tanto, ya tengo el brazo de palanca entre las dos fuerzas, que sería D menos A medio. Y momento, la teoría de momento es que es igual a ¿qué? A fuerza por distancia. La fuerza en este caso es a su S por FY. Y la distancia D menos A medio. Por lo tanto, podemos calcular el momento nominal, que sería 1140 milímetros cuadrados por FY, otra vez aparece FY acá, 420 newton sobre milímetros cuadrados, que multiplica, abro paréntesis, el peralte, que lo calculamos ahorita, 540 milímetros, menos A medio. A es 67,06 milímetros, pero en la ecuación aparece sobre 2. Esto me va a dar en qué, si revisamos las unidades, milímetros cuadrados con milímetros cuadrados se cancelan, aquí me queda newton, y acá me queda milímetro, o sea, me queda newton por milímetro. Si lo dejamos así, es una cifra bastante grande, aparentemente grande. Entonces lo que hacemos es dividir eso entre 10 a la 6. ¿Por qué 10 a la 6? Para convertir newton a kilonewton y para convertir milímetros a metros. O sea, 1000 de newton a kilonewton y 1000 de milímetros a metros. Y con eso ya al final aquí nos va a dar esto en kilonewton por metro. Por lo tanto, el momento nominal resistente, ya dividiendo entre 1000, da 242,5 kilonewton por metro. ¿Qué dice la norma? Como es cumplimiento de norma, la norma me dice revise y compare, más bien compare el momento resistente, aféctelo por un factor de resistencia que lo llamamos phi, que en la norma aparece como 0.9, pero este es solamente 0,9 en los casos donde nosotros estamos garantizando fallas por tensión en el acero y no por compresión en el concreto. ¿Qué quiere decir eso? Que garantizamos que el acero fluya antes que exista aplastamiento en el concreto. O sea, no excedemos la cantidad de acero que le vamos a colocar a nuestra viga. Entonces calculamos ahora sí el momento resistente, que es phi mn. Ese phi mn, o sea, es decir, multiplicar 242.5 por 0.9 nos da 218,2 kilonewton por metro. Ahora
traemos acá nuestro diagrama de momento. ¿Qué encontramos? Que el momento actuante es 225, o sea, un poco mayor. Estamos encontrando como conclusión que el momento actuante, o momento último, es igual a 225 kilonewton por metro versus el momento resistente, que es 218. Desde el punto de vista normativo podemos concluir que nuestra viga no cumple. Pero ¿será razón por eso que se están presentando las fisuras? ¿O será que existe un riesgo que la estructura pueda colapsar? Si estos fueran ya teniendo en cuenta el sismo, si el momento fuera por ese concepto, porque sabemos que el sismo va a incrementar estos esfuerzos. Por lo tanto, puede que la estructura sí presente problemas cuando ocurra el sismo. Es ligeramente mayor, pero no debería haber problema para cargas normales de servicio, porque acuérdense que aquí estamos trabajando con un factor de resistencia 0.9 y además de eso que las cargas se mayoraron. Pero nuestro informe debe ser claro, decir, no cumple con la norma. Sí, no cumple, pero desde el punto de vista lógico es que la viga no debería tener problemas para cargas normales de servicio. Quiero ser claro con eso. ¿Listo? Entonces este sería el chequeo para momento positivo. Ahora vamos a hacer la revisión para momento negativo. En el caso de momento negativo, pues nuestra altura del bloque de compresión, esta ecuación se mantiene, pero ya la AS va a ser diferente. O sea, la ecuación de A igual a AS por FY sobre 0.85 F' sub C por B se mantiene. Pero en este caso el AS es del refuerzo que está sometido a tracción en el voladizo, es decir, las 4 barras de 5 octavos, que tienen un área, en este caso, de 788 milímetros cuadrados. Es decir, que aquí iría 788 milímetros cuadrados, FY 420 newton sobre milímetros cuadrados. Abajo aparece 0,85 F' sub C, que es 21 newton sobre milímetros cuadrados. Y el ancho de la viga sigue siendo igual porque no hemos cambiado la sección transversal de la viga. Ahí es 400 milímetros. En este caso, la altura del bloque de compresión, al tener menos refuerzo, el A va a disminuir. Muy lógico que tenga que disminuir. 46,35 milímetros. El paso siguiente es calcular el momento resistente, MN, el momento nominal. La ecuación se mantiene a su S por FY, que multiplica AD menos A medio. Recuerden, esa ya la vimos ahorita. Nuestra área la cambiamos aquí, o sea, no 1140, sino 788, que es el área de 4 barras de 5 octavos. Por FY, que es 420 newton sobre milímetro cuadrado, que multiplica AD, el peralte se mantiene porque tenemos acero en una sola fila, y ya les dije, consejo, réstenle a la altura 60 milímetros cuando tienen acero en una sola fila. O sea, sería aquí 540 milímetros menos A medio, 46,35 milímetros, y sobre 2 porque en la ecuación está sobre 2. El momento resistente, si lo dejáramos así, eso nos va a dar en newton por milímetro. Entonces hacemos lo mismo, dividamos entre 10 a la 6 para pasar esto de una vez a kilonewton por metro. 171,05 kilonewton por metro. Ese momento, nos vamos al diagrama de momento, y en este caso no lo comparamos con 225, sino con 180, que es el valor del momento en el voladizo. O sea, pero antes hay que hacer una operación acá. Hay que afectar esto por phi. O sea, phi en este caso 0.9, igual que antes. Entonces el momento nominal resistente afectado por phi
para momento negativo es 153,94 kilonewton por metro. Por lo tanto, este momento actuante, el momento último, nos está dando mayor que el momento resistente, porque el momento último está dando, según el diagrama de momento, 180. Concluimos que el momento último es mayor que el momento nominal resistente aceptado por phi, por lo tanto no cumple. Esto debe ser nuestra conclusión. Que se caiga o no por eso, pues es otra cosa. Acuérdense que aunque aquí ya hay 27 de diferencia, pues es más considerable el valor. De hecho, miren que sin ni siquiera afectarlo por phi tampoco estaría cumpliendo. Este es de más cuidado, el voladizo. Y los voladizos siempre son de mucho cuidado. Sobre todo porque es que si nosotros revisáramos nuestra estructura, los voladizos, ¿qué pasa? Son poco redundantes. Es decir, con una articulación que se genere en este punto o una articulación que se genere en este otro punto, el voladizo se cae. Entonces, los voladizos hay que tener mucho cuidado con los voladizos. Sobre todo porque por lo general son balcones. Y en los balcones se les da por colocar al propietario a hacer fiestas, colocar, si está haciendo mantenimiento a la casa, colocan de todo en el voladizo. Entonces los voladizos hay que cuidarlos. Por eso es que la carga viva para efectos del voladizo es hasta de 500 kilos por metro cuadrado para uso residencial. Esa es la razón. Bueno, eso era todo lo que quería compartirles en el día de hoy. Les pido el favor que si llegaron al final de este video, suscríbanse y habiliten la campanita. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.